Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Siendo. Gracias por estar aquí. Y quería empezar diciendo eso porque de verdad quiero agradecerle a las personas que se han tomado el momento de mandarme un mensaje, de darme su feedback acerca de este podcast, de decirme lo mucho que se sienten identificados con las cosas que he estado diciendo, de compartirme sus historias personales y quiero que sepan que lo agradezco muchísimo porque gracias a eso yo siento que esto se siente muchísimo más liviano. El hacer un podcast implica mucho trabajo de organización y edición y de planificación detrás, y el hecho de que ustedes lo reciban con tanto amor me hace sentir que estoy logrando totalmente mi objetivo y quería agradecerles por eso. Y bueno, si es la primera vez que escuchas este podcast porque te encontraste este episodio por casualidad o porque te lo compartieron, pues te digo bienvenido. Bienvenido a esta comunidad de Siendo, donde nos encanta echar cuentos, echar chismecitos, hablar de la vida, cuestionarnos todos y ser muy intensos. Pero para el episodio de hoy quería hablar un poco de una pregunta que me hice. Y creo que este episodio va a ser bastante significativo porque lo estoy grabando el primer día de mi última semana de uno de los trabajos que yo siento que llamé y manifesté demasiado. Pero voy a ir al principio. Todo esto empezó y la idea de este episodio empezó cuando yo me hice una pregunta que terminó desencadenando medio una crisis existencial, pero en el buen sentido a la larga. Un día donde yo me sentía bastante insatisfecha con el rumbo que estaba teniendo mi vida, me pregunté, ¿soy solo mi trabajo? Claramente por eso puse ese título en este episodio. Y cuando yo me pregunté eso, empecé a cuestionarme muchísimas cosas más. Quiero ir un poco al principio de mi historia laboral acá en Argentina porque les quiero hacer entender un poco cómo fue como mi proceso de pensamiento mientras yo iba pasando de trabajo a trabajo. El primer trabajo que yo tuve acá fue un trabajo bastante precario en el sentido de las condiciones laborales. Yo no tenía un contrato y no me pagaban regularmente, la verdad. Y bueno, al final me pagaron un poco regularmente, no le voy a quitar el mérito a la persona que se hizo cargo de eso, pero la empresa como tal era una empresa que era bastante precaria y tenía muchas irregularidades y yo la verdad estaba desesperada por salir de ahí. Y yo decía que toda esta insatisfacción laboral a mí se me iba a quitar cuando yo tuviese un trabajo que me diera un contrato, que me pagara a tiempo, que me diera un seguro, como le dicen acá, trabajar en blanco, o sea, que tienes un contrato. Y yo dije, yo voy a tener eso y yo voy a estar hecha. Y cuando yo decidí salir de este trabajo, que me costó un poco porque claramente yo no estaba segura de si iba a poder conseguir un trabajo rápido, pero cuando yo decidí salir de este trabajo, yo empecé a postular un montón, un montón, un montón y decía, yo voy a trabajar de cualquier cosa con tal de que a mí me den un contrato de trabajo, o sea, yo quería estar en blanco. Luego consigo mi primer trabajo en blanco acá en Argentina, más o menos en el 2018. Y para mí ese momento fue increíble, fue perfecto, yo estaba felicísima. La verdad, en ese momento el trabajo era bastante liviano en comparación a cómo se puso después. Pero bueno, en ese momento yo estaba en la dicha y yo siento que para mí todo fue increíble, más o menos hasta el 2020. Yo estaba trabajando como personal shopper. Y en el 2020 hubo un cambio total y significativo en la dinámica de trabajo de ese trabajo, porque como todo el mundo empezó a hacer las compras digitales, de hecho que yo creo que el 2020 fue el apogeo de las compras digitales y creo que ahora nos digitalizamos de una forma en la que no estábamos digitalizados antes. La dinámica cambió muchísimo y empezó a haber quizás un desbalance que antes no se hacía tan consciente. Ahora yo creo en retrospectiva que el balance siempre estuvo, pero que yo no lo sentí tanto hasta ese momento. Y empezaron a pasar cosas que me hicieron darme cuenta de que capaz este no era el trabajo perfecto como yo pensaba que era y que realmente las condiciones laborales no eran las cosas que a mí me hacían infeliz. Pero bueno, no me voy a adelantar. El caso fue que durante la pandemia yo empecé a trabajar muchísimas horas, muchísimas, muchísimas horas. Y la verdad no tenía descanso, como que yo no podía tomarme el tiempo para comer porque, bueno, no teníamos hora de almuerzo en ese trabajo.
y teníamos una alta demanda y entonces allí yo me empecé a sentir como bastante mal con esa parte de mi vida y yo decía, bueno, pero es que entonces yo soy solo esto, yo soy solo la persona que va, se despierta, trabaja todas estas horas, llega a su casa, se siente súper cansada, duerme, se despierta otra vez, o sea, y estoy haciendo todas estas cosas y estoy teniendo este desgaste solo para beneficiarlos a ellos. Ahí yo empecé a preguntarme y a cuestionarme estas cosas. Y de cierta forma el 2020 creo que, como yo les había comentado, fue el inicio de mi viaje de crecimiento personal y yo empecé a decir, bueno, yo aun cuando en este momento no tengo la posibilidad de dejar este trabajo porque es mi principal fuente de ingreso, me voy a concentrar en no solo hacer estas cosas y ya, voy a empezar a hacer otras cosas para mí. Y fue el tema de que empecé a hacer Denise Reinventada, empecé a publicar en las redes sociales porque sentía que era una forma de yo, yo drenar todas las cosas que yo estaba sintiendo en ese momento con respecto a mí. Y siento que fue algo súper increíble y siento que de cierta forma enfocar mi energía en ese momento en esa parte funcionó, pero fue un parche también porque aun cuando yo estaba enfocando mi energía en otra cosa, mi situación laboral simplemente iba desmejorando. Y llegó un punto en el que yo sentía que mi situación laboral estaba afectando muchísimo mi salud física y mi salud mental. A mí me pasaron cosas como, y voy a decir esto de verdad con muchísima pena, pero bueno, yo comparto absolutamente todo, como yo no tenía momentos libres y los momentos que teníamos libres estaban dictados por la demanda de ese trabajo, a mí me pasaba que yo no podía ir al baño. Y a mí eso me parecía horrible, no poder ir al baño, no tener un momento libre para yo simplemente bajar y hacer pipí. Y me pasó una vez cuando yo dije, ya yo no puedo aguantar más las ganas de hacer pipí, necesito ir a orinar, que me hice pipí dentro del supermercado en el que yo estaba trabajando porque mi vejiga no aguantó más. Y en ese momento yo me sentí tan avergonzada y yo dije, este es un punto bajísimo que yo estoy tocando. No puede ser que yo estoy dejando que este trabajo haga esto. Y creo que después de eso, eso hizo que yo me empezara a sentir mucho más deprimida, que me empezara a sentir ansiosa. Yo tenía como crisis de ansiedad en las noches y no paraba de llorar porque yo decía, yo necesito salir de acá, pero como que no veía la luz, no veía cuál era la solución. Hasta que después de todos estos meses, yo dije, no, yo lo voy a hacer. No sé qué trabajo voy a tener. Me estoy lanzando de cierta forma al vacío, pero yo lo voy a hacer y yo voy a renunciar a este trabajo. Y eso lo hice en mayo de 2021. Más o menos, creo, si no me equivoco. Sé que fue 2021, no sé si fue exactamente el mes de mayo. Pero yo renuncié a ese trabajo y en ese momento yo siento que fue una de las sensaciones más increíbles porque sentí que me puse un poco, o bueno, no un poco, siento que puse un límite muy importante para mí, un límite en decir yo soy mi prioridad y yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer, más allá de ir al gimnasio, más allá de comer saludable, más allá de las cosas que capaz, aún así siento que toman un montón de dedicación y de trabajo, pero más allá de esas cosas que capaz van con la apariencia y se pueden sentir un poco banales. Yo siento que yo acá estoy diciendo yo valgo más de lo que yo sentía que esas personas decían que valía. Y para mí fue un paso muy importante y a la vez fue un paso que me dio muchísimo miedo. Yo durante el 2021 creo que ha sido el año más retador que yo he tenido. Empecé a ir a terapia en ese año y empecé a ir al psicólogo y siento que yo me sentía muy liviana por haberme ido de ese trabajo, pero a la vez muy preocupada por no saber cómo pagar las cuentas. Y yo en ese año empecé a dedicarme un poco más a mis redes sociales porque tenía el tiempo libre. También empecé a trabajar con mi esposa porque mi esposa tenía un emprendimiento de comida y empecé a trabajar con ella tratando de hacer lo que sea como que para pagar las cuentas y empecé también a decir, bueno, yo quiero un trabajo que sea remoto, yo quiero un trabajo en el que yo pueda trabajar desde mi casa y en el que pueda tener la comodidad de yo establecer como mi ambiente laboral. Y yo me puse esa meta. Y yo siento que
eso fue algo también súper importante porque de cierta forma una parte de mí, aun cuando había un montón de dudas y yo decía, ¿será que esto va a llegar en algún momento? Una parte de mí le hizo clic el hecho de que yo era capaz de esto porque yo tenía todas las habilidades y era merecedora de esto que yo estaba teniendo. Entonces yo empecé a hacerlo y empecé a hacerlo como si fuese un trabajo. O sea, yo el buscar trabajo lo hice mi trabajo adicional a las cosas que yo estaba haciendo día a día. Y me puse a buscar por LinkedIn, que side note, la verdad, si ustedes están buscando un trabajo que sea así home office o que sea remoto, LinkedIn me parece una herramienta excelente. Hay un montón de videos en YouTube. Yo hice eso, empecé, porque yo jamás había usado LinkedIn, no lo entendía. Y empecé a ver videos de cómo armar tu perfil de LinkedIn para que sea mucho más atractivo para las personas que lo ven. También cómo armar tu CV en inglés, porque por lo menos en mi caso yo estaba apuntando a un trabajo en donde yo pudiera ejercer mi inglés y donde pudiera practicarlo y mejorarlo. Entonces también vi todas esas cosas, así que si ustedes están en esa búsqueda, les recomiendo un montón que vayan y enfoquen mucha de su energía a LinkedIn porque la verdad hay oportunidades bastante buenas y bueno, gracias a eso yo conseguí el trabajo que tengo ahora. Pero bueno, en ese momento yo empecé a postular y a postular y a postular y a postular y yo decía, bueno, yo quiero un trabajo, pero en ese momento ya no fue un yo quiero trabajar de lo que sea. No, ahí yo dije, yo sé que yo soy capaz de obtener esto, esto, esto y esto. Y empecé a darme valor a mí misma. Empecé a decir, yo no soy solo lo que me van a pagar, yo soy lo que yo quiero, lo que yo merezco, las cosas que yo quiero obtener de este trabajo. Hubo un montón de gente en ese momento que de cierta forma me criticó, y no digo criticó en el mal sentido, pero como veían que pasaban los meses y que yo estaba sufriendo por saber cómo pagar las cuentas, me decían, pero ¿por qué no vas y trabajas en una tienda? La verdad es que deberías buscar como algo que hacer mientras tanto, y yo decía, no, es que yo quiero este trabajo. Yo quiero trabajar así y así y así. Y como que la gente medio que me miraba raro, pero yo estaba como súper decidida y súper determinada. Y después de tener varios procesos de entrevistas, llegué al trabajo que tengo ahora. Y para darles un poco de contexto sobre el trabajo que yo tengo ahora, es algo que yo no sabía que existía y que no estaba buscando. La verdad, si les soy honesta, cuando yo vi el anuncio de trabajo que había, yo todavía no entendía muy bien qué era lo que estaba buscando en la empresa, pero sentía que las cosas que ellos estaban ofreciendo eran bastante buenas, como que todo chequeaba con las comodidades que yo sentía que yo merecía en ese momento. Me postulé y en esa primera entrevista, yo tuve una entrevista con la chica de recursos humanos, pasé, luego me pasaron a la segunda fase y en la segunda fase me rebotaron. Me dijeron, no, tú no tienes las habilidades que nosotros estamos buscando en este momento. Y para mí fue un poco desalentador, pero dije, bueno, nada, sigo postulando. Y por cosas de la vida por eso yo también siento que las cosas realmente cuando son para nosotros nos llegan y nos van a llegar porque sí. Luego esta chica de recursos humanos me escribió y me dijo, ¿sabes que nosotros tenemos un programa en donde nosotros te podemos enseñar estas cosas y puedes, si pasas ese programa, luego entrar a la empresa? Y yo ni siquiera sabía que ese programa existía. Y me dijo, si quieres, tipo, te puedes postular y hacemos ese proceso de selección. Y para mí fue muy loquísimo como eso me llegó cuando yo ni siquiera estaba específicamente buscando eso. Yo estaba buscando, como les dije, un trabajo que tuviera comodidades y características, pero no estaba buscando específicamente trabajar en eso. Aparte, era un trabajo relacionado con el marketing digital y yo, aun cuando había hecho cursos y tenía cierto conocimiento y cierta base de marketing digital, jamás había tenido como algo realmente serio. Entonces, para mí era muy loco que me estuviesen considerando para esto. Luego, yo hice todo este proceso de la Academy, que ellos le llaman, y entré a la empresa y no me lo podía creer. De verdad no me lo podía creer. Y hasta el sol de hoy yo creo que no me puedo creer la suerte que yo tuve. Y digo suerte muy entre comillas porque yo sé que eso yo lo trabajé y yo lo manifesté para mí. Pero la suerte que yo tuve de terminar encontrando una empresa en la que yo me sintiera tan valorada. Yo siento que es algo que yo no había tenido y que siento que me parece increíble que una empresa te pueda dar el valor que otras empresas quizás no te dieron.
Pero bueno, más allá de aquí echarle flores a la empresa en la que yo trabajo ahora, les quiero hablar de el sentido que yo le di a esta decisión. O sea, porque yo siento que si yo en ese momento no hubiese tomado la decisión de irme de y si no me hubiese empezado a dar el valor a mí misma, jamás hubiese atraído el valor que ahora yo siento que me dan las personas con las que yo trabajo. Y siento que eso es algo que me parece primordial, porque yo en ese momento me respondí de cierta forma a esta pregunta. No, yo no soy solo mi trabajo, no soy solo este peón o esta persona que cumple esta función beneficiando a otro pero no obteniendo ningún beneficio para ella. Yo no soy esta persona que está trabajando solo por trabajar, porque en este trabajo yo aprendí tanto y he aprendido tanto y siento que es un trabajo que me dio un propósito en el sentido de que yo dije, wow, hay todas estas cosas en las que yo pienso que no tengo habilidades y yo pienso que no soy buena y gracias a este trabajo descubrí que realmente sí lo soy y que puedo dar todas estas cosas y que las otras personas lo van a valorar y lo van a apreciar y se van a dar cuenta de que tengo algo que aportar. Y no lo digo desde que la otra persona te dé un valor, porque como he repetido 25.000 veces en este episodio, el valor se lo da uno, pero la satisfacción que te da el darte cuenta de que tus habilidades realmente son reconocidas en un espacio laboral es algo que me parece increíble. Entonces yo siento que este tema laboral también va muy ligado con el hecho de tener un propósito y va muy ligado con lo que hablamos en el episodio pasado, es como estos checkbox que nosotros sentimos que tenemos que cumplir. Porque yo siento que cuando uno entra a la adultez, uno siente que de cierta forma, y bueno, no sé para todas las personas, pero para mí de cierta forma en un momento fue así, la meta era tener un trabajo que te pagara bien, donde tú pudieras tener estabilidad económica y hacer una carrera. Y no importa si el trabajo capaz no te parecía increíble o si el trabajo no te estaba enseñando lo que tú querías aprender o si simplemente se sentía como algo rutinario que tenías que hacer día a día. O sea, eso realmente era como algo tácito. Es como siento que de cierta forma nosotros pensamos que el trabajo tiene que hacer eso. Y para mí, aun cuando este trabajo no es lo que yo quiero, o sea, no es mi sueño, yo siento que este trabajo para mí tuvo muchísimo propósito, porque fue el de cierta forma descubrir algo que yo no sabía que existía y voy a hacer una acotación explicando acá un poco porque la gente capaz va a decir, ¿cómo no vamos a saber que existe el marketing digital? Mi trabajo ahora básicamente consiste en poner la publicidad que uno ve en las páginas web. ¿Vieron esos banners fastidiosos que te aparecen, esos recuadros que luego no puedes cerrar en las páginas de internet? No sé, estás metido en wikipedia.com y te sale esa publicidad. Bueno, eso es mi trabajo. Solo que yo no sabía como todo el proceso que había detrás y que eso era una rama aparte de lo que es el marketing digital, porque siento que también está este concepto de que el marketing digital es poner los anuncios de Instagram, de Facebook y de Google. Y ya, pero bueno, eso es otro tema que no tenía que hablar en este episodio, pero quería darles como esa nota curiosa. Pero bueno, cuando yo empecé a aprender todas estas cosas, me apasionó tanto que la verdad siento que se volvió un poco mi propósito porque fue aprender un montón de cosas nuevas, instruirme, darme cuenta de que estaba descubriendo este nuevo mundo y después darme cuenta de que realmente era buena como navegando este nuevo mundo. Y para mí todo eso tuvo muchísimo propósito. Me gustó muchísimo y siento que gracias a este trabajo también aprendí a usar herramientas que yo jamás había usado porque, por ejemplo, la mayoría de las personas empezó a trabajar de forma digital durante el 2020 y yo no tenía ni idea de cómo hacer un Meet o un Zoom o compartir pantalla y gracias a este trabajo lo empecé a descubrir. O siempre yo siempre había dicho yo soy súper mal en Excel y la verdad es que se me da súper mal y no entiendo el propósito de esto y ahora la verdad no es que soy, ay, la más crack en Excel, pero me defiendo bastante y gracias a eso y a ese conocimiento lo he podido aplicar a la planificación, o sea, ese conocimiento que tuve de Excel lo puedo aplicar ahora a la planificación que estoy haciendo para mi podcast y siento que todo tiene un sentido, o sea, yo estoy en este trabajo y estoy aprendiendo estas habilidades porque luego estas habilidades las puedo usar para otro momento de mi vida. Luego de bastantes meses estando en este trabajo, me empecé a dar cuenta también de que aun cuando a mí me gustaba muchísimo este trabajo, me sigue gustando un montón y me encanta la gente con la que yo trabajo, estaba dejando un poco de lado otra vez mis metas personales, porque yo empecé a dictaminar de cierta forma y siento que esta vez fue más fácil para mí
cómo identificar ese patrón, no accionar sobre el patrón, pero identificar ese patrón de decir, bueno, estoy dejando que esta parte de mi vida sobrepase o eclipse de cierta forma las otras cosas que yo quiero para mí. Y por eso también es que aun cuando le he echado un montón de flores a mi trabajo y me parece una empresa que es increíble en comparación a mi experiencia en otras empresas acá en Argentina, por eso es que también les comenté que hoy es el último primer día de mi semana laboral en ese trabajo. Es decir, voy a trabajar hasta este viernes. Y para mí tomar esa decisión costó muchísimo. Siento que fue también mucho cuestionamiento, pero siento que una vez como ya yo hice esto y ya yo sé qué son las cosas que realmente tienen valor para mí, puedo tomar esa decisión mucho más fácilmente. No me costó tanto como la primera vez, no me afectó tanto como la primera vez y me hizo sentir mucha más certeza de que yo sé a dónde quiero llegar y lo que quiero hacer. Entonces, después de haberme escuchado hablar todos estos minutos acerca de mi experiencia laboral en Argentina, ¿cuál es la conclusión que yo quiero que ustedes se lleven de este episodio? La conclusión no es renuncien ya al trabajo que tienen, no, esa no es la conclusión. La conclusión que yo les quiero dejar de este episodio y capaz mi humilde consejo desde mi experiencia es empiecen a cuestionarse las cosas que están haciendo y dejemos de vivir un poco en automático, porque yo siento que muchas veces nosotros nos quedamos en lugares en los que no nos sentimos bien o ni siquiera nos damos cuenta de que no nos sentimos bien en ese lugar en el que estamos por vivir en automático, por simplemente estar en este trabajo en el que estamos por la plata y ojo, sé que todos tenemos cuentas por pagar y tenemos cosas que hacer, pero el dinero se lo juro que no es todo y el dinero siempre, siempre se solventa. Y se los digo desde mi experiencia personal, el dinero siempre se solventa, pero la paz que tú tienes de como soltar ese trabajo que no te hace sentir bien o en el que sientes que no tiene crecimiento, eso no se cambia por nada. Entonces yo creo que mi consejo sería empiécense a cuestionar, ¿este trabajo me está llevando hacia las cosas que yo quiero hacer o me está dando el crecimiento personal que yo quiero tener? ¿Estoy aprendiendo algo nuevo? ¿Me siento bien yendo aquí todos los días? Porque también el trabajo es un lugar en donde nosotros pasamos muchísimas horas. Nosotros estamos, creo que el 50, el 60% de las horas de nuestro día trabajando. Entonces creo que el hecho de estar en un lugar en donde no nos sentimos cómodos, en donde no sentimos que tenemos lo que queremos, lo que necesitamos o lo que merecemos, es algo, es una situación bastante, bastante chimba, bastante complicada. Entonces yo siento que esta es la conclusión que yo quiero hacer para ustedes. Cuestiónense, me siento feliz, estoy aprendiendo, tengo un buen ambiente laboral, es realmente lo que quiero hacer, estoy en esto solo por el dinero. Hay otro sueño que quiero cumplir, pero siento que no soy capaz de cumplir. ¿Qué cosas puedo hacer si no para llegar al trabajo que realmente quiero? ¿O qué cosas puedo hacer si no para emprender lo que yo quiero emprender? Empiecen a hacer planes de acción, empiecen a pensar en formas de llegar a la meta que ustedes quieren tener. Por ejemplo, lo que les estaba haciendo, lo que les estaba diciendo de LinkedIn. Si quieren cambiar de trabajo, que no se quede simplemente en la idea, armen el CV, inscríbanse en LinkedIn y empiecen a postular. Si quieren emprender, empiecen a hacer un fondo de ahorro para que ustedes puedan tener, para que luego cuando ustedes puedan renunciar a ese trabajo tengan un colchón. O si son súper aventureros como yo y simplemente no pueden aguantar más, renuncien a ese trabajo y emprendan, porque de verdad cuando uno le pone el enfoque a lo que realmente quiere y cuando uno le pone el empeño, le pone las ganas y si ustedes creen en esto, le manda esa energía al universo, a Dios o a lo que ustedes crean, las cosas llegan y las cosas fluyen y uno se da cuenta de que realmente sí puede lograr todo lo que quiere lograr y deja de hacerle caso como a esta voz o a este síndrome del impostor o a este miedo que uno tiene de que no puede lograr lo que quiere hacer. Como había dicho en mi primer episodio, siento que aun cuando uno hace las cosas con miedo, pero las hace, el atreverse y el dar ese primer paso te da el impulso para seguir haciendo estas cosas y para darte cuenta de que realmente todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Entonces, bueno, la verdad espero que les haya gustado este episodio. Si les soy sincera, creo que fue un episodio un poco complicado de grabar porque quería que se entendieran muy bien mis puntos y siento que quería dejar como las conclusiones que quería hacer sobre esto que ha sido muy
muy primordial para mí. Yo siento que esto ha sido una de las cosas que más me han dejado como durmiendo y cuestionándome y preguntándome qué es lo correcto, y siento que hay un montón de gente que puede estar pasando también por esta situación. Conozco a muchos amigos que no se sienten bien o que están como pensando en la incertidumbre de qué cosas pueden hacer para cambiar su ámbito laboral, y la verdad sentía que era un episodio que quería compartir para decirles que sí se puede, para decirles que aun cuando estamos en un como que estamos en un enfoque económico rarísimo a nivel global, las cosas que uno quiere sí se pueden lograr. Y sé que esto suena capaz ingenuo o muy positivo para las personas escépticas, pero se los digo desde mi perspectiva, que renuncié a un trabajo casi que en plena pospandemia y terminé consiguiendo otro mucho mejor. Sí lo podemos hacer, tengan fe, sigan ahí, seamos constantes y positivos. La vida es una y hay que disfrutarla, no podemos vivir en automático siempre. Así que bueno, eso fue todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio de Siendo. Si te gustó o piensas en alguien que se puede sentir identificada con este tema, no olvides compartirle este episodio. Si necesitas hablar, hacer un comentario o tener algún tipo de interacción conmigo, puedes seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Denise Bejarano y en las otras plataformas como Denise Bejarano, pero sin la E. Y nos vemos en una próxima semana. Gracias por estar aquí. Te quiero mucho, te mando un beso. Bye.